Aproximadamente un mes, el fiscal especial en Derechos Humanos, Luciano Santos, clausuró la investigación de la causa del barrio Banderas Argentinas, de la localidad de Fontana, solicitando la elevación de la causa a juicio por entender que tiene todas las pruebas para que este caso sea juzgado. Desde las querellas del Comité para la Prevención de la Tortura, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y la querella por parte de la familia, que está representada por la Defensa Pública, nosotros estamos de acuerdo con la clausura de la investigación, no así con la carátula con la que se pretende elevar esta causa a juicio, con lo cual hemos presentado una oposición, las 3 querellas, a esta calificación, y finalmente esto va a ser resuelto el día 4 de febrero por el juzgado de garantía número 3 de la doctora Rosalia Sósoli. El día 4 de febrero vamos a tener el resultado, se va a celebrar una audiencia en el juzgado de garantía donde vamos a tener el resultado acerca de si se mantiene la carátula actual, que es de vejaciones, o si en cambio la jueza de garantías ordena al fiscal cambiar la carátula de tortura, que es la que nosotros sostenemos. Esto tiene que ver con la adecuada calificación que tienen que tener estos hechos, producto de las obligaciones internacionalmente asumidas por el Estado argentino y chaqueño, particularmente la Convención contra la Tortura. Recordemos que inclusive en el marco de esta causa no es la primera audiencia de oposición, no es la primera oposición a un intento de elevar a juicio por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos que hacen las querellas, sino que nosotros ya nos opusimos en el intento de elevar a juicio sin la imputación de la comisario Beatriz Lucena, y finalmente el juzgado de garantías ordenó que la Fiscalía avance hacia esa imputación, es decir que en un principio teníamos 9 imputados, finalmente hoy tenemos 10 imputados. Bien, ahora en esta instancia estamos de acuerdo con la cantidad de imputados, con las pruebas recabadas, pero no acordamos con la calificación legal, con lo cual nosotros pedimos que este caso sea elevado a juicio, sea juzgado, pero con la carátula correcta, técnicamente correcta, y también que sea reparatoria a las víctimas, que es la carátula de tortura. La diferencia entre las vejaciones y la tortura radica en la intensidad del sufrimiento. Esta es la única diferencia que existe. Entre los apremios, la vejación y la tortura, hay una cuestión de gradualidad en el sufrimiento. Y esto es muy interesante porque inclusive el fiscal de Derechos Humanos, atento a los pedidos de la querella de calificar como tortura, ordena nuevas pericias a las víctimas para poder analizar la situación psíquica de ellas, y así es que las pericias son contundentes en acreditar el grave sufrimiento que sufrieron y aún hoy sufren las víctimas de estos hechos. Estamos hablando de dificultad para conciliar el sueño, de llantos, de angustia, de depresión, de dificultades laborales, inclusive las víctimas cuando ven un patrullero entran en un estado de crisis, de shock, es decir, tenemos el grave sufrimiento acreditado. Esto ha generado un trauma muy profundo en todas y cada una de las víctimas, inclusive en las que no fueron detenidas y estaban en esa casa cuando sucedió el allanamiento ilegal, es decir, aún las víctimas que no fueron detenidas ilegalmente sufrieron un grave daño psíquico, por lo cual la carátula adecuada es la de tortura. A diferencia de lo que cree por ahí la mayoría de la gente, la tortura no es una cuestión de generar un sufrimiento necesariamente para sacar una confesión o una delación, sino que es con cualquier motivo, y es simplemente generar un sufrimiento, daño, un grave sufrimiento en las víctimas, un grave sufrimiento al momento de cometerse el hecho y un grave sufrimiento que perdura. Nosotros creemos y estamos convencidos que tenemos toda la prueba que acreditan ese grave sufrimiento. También aclarar que Amnistía Internacional Argentina se mostró preocupada por esta situación de la carátula de vejaciones, entendiendo que el Estado argentino y chaqueño, si se eleva a juicio y son condenados los agentes policiales bajo esta carátula, podría generar responsabilidades nuevamente internacionales al Estado argentino y chaqueño. Con lo cual, lo que estamos haciendo las querellas institucionales, más allá de que la causa sea calificada correctamente y llevar justicia a las víctimas, también es que el Estado chaqueño no incurra nuevamente en responsabilidad internacional por una omisión o un mal accionar del Poder Judicial en este caso. Hubieron 6 imputados en esta causa, producto del avance de la investigación y sobre todo el secuestro de las cámaras de la comisaría por pedido de las querellas. Esa cantidad de imputados aumentó al número de 9 y finalmente por un pedido del comité de la imputación al comisario Lucena aumentó a 10. Estos 6 imputados en un primer momento estuvieron detenidos, luego les fue otorgada primero la prisión domiciliaria por una situación de salud y luego la libertad, producto de entender la Fiscalía que no generaban riesgo al proceso. Hoy en día están todos en libertad, imputados sí, pero en libertad. Desde el comité, ni bien asumimos en esta gestión, hemos hecho un pedido de informe a la Jefatura de Policía para saber cuál es la situación de revista de todos estos imputados, quienes se encuentran prestando servicio efectivo, no como personal de calle, no en contacto con la población, sí en áreas específicas administrativas de la Policía de la Provincia del Chaco. Exactamente, y así lo refleja la imputación. En un primer término, las autoridades policiales quisieron dar un disfraz o una apariencia de legalidad a todo el procedimiento, inclusive elaborando actas de allanamiento falsas con
testigos que eran inexistentes, testigos que después se comprobaron que se habían acercado días el día posterior la policía a hacerle firmar un acta de allanamiento en blanco. Esto es un delito, es falsedad ideológica se llama, y conseguimos la imputación también de estos policías que quisieron dar una apariencia de legalidad para justificar el allanamiento por una persecución que no existió, por lo menos no existió respecto a estas víctimas. También la policía en un primer término quiso simular como que hubo una agresión a la comisaría tercera de Fontana, que también se comprobó mediante las pericias que esto era totalmente falso, producto de que las comisarías no tenían ningún daño ni la